barroco fue un periodo de la historia que tuvo influencia en las 7 bellas artes, en la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza y el teatro, la cual se manifestó principalmente en Europa, pero como en ese entonces muchos de los países europeos tenían colonias aquí en América, pues también hubo un esparcimiento de este periodo en los países latinos, por ejemplo aquí en México. Todo esto sucedió a grandes rasgos durante el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, dependiendo de cada país. El barroco fue una época de gran fecundidad para el mundo del arte, pues de tal periodo nos resuenan nombres bastante conocidos. Por ejemplo, en la literatura encontramos a Lope de Vega, Calderón de la Barca, Molière. En la pintura sobresale Velázquez, Rubens, Rembrandt. Bueno, en la música pues tenemos a Monteverdi, Vivaldi y por supuesto al gran Johann Sebastian Bach. Pero también fue una etapa muy prolífica para otros campos, por ejemplo, para la ciencia, donde encontramos a personajes como Torricelli, como Newton o el mismo Galileo. Pero bueno, de los representantes y sus obras hablaremos en cápsulas posteriores. El término barroco proviene de un vocablo de origen portugués, cuyo significado literal servía en ese entonces para denominar a las perlas que tenían alguna deformidad, y en el caso artístico se le llama así a la obra generada en este periodo, que es recargada, que es excesiva o muy adornada, por lo que es muy común encontrar obras de arte en las que se dice popularmente que no queda ni un espacio así pequeño por rellenar, y es a lo que posteriormente muchos de los investigadores llamaron el término horror vacui, que quiere decir el miedo o el terror al vacío, a dejar algo vacío. El qué se buscaba durante esa época es un tanto complicado, pero lo podemos resumir simplemente en que estaban buscando los artistas de ese entonces la belleza, pero no como lo habían hecho en la etapa anterior, que es el Renacimiento, sino una etapa fundamentada en el pensamiento y con dos aspectos completamente opuestos: la razón y el sentimiento. La razón en cuanto a que intentaban encontrar la lógica, el lado científico a todo lo que se hacía, y bueno, no dejar de justificar absolutamente nada y nada hacerlo de la forma banal. Y por otro lado, el sentimiento, donde intentaban reflejar el humanismo, las emociones, la pasión o el mismo estado anímico del artista. Pero, ¿de dónde viene el barroco? ¿Por qué surge? ¿En dónde se da? Bueno, eso lo encontraremos en la siguiente cápsula titulada El origen del barroco. Mientras tanto, te invito a que visites nuestra página de internet www.estequino.com.mx y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, en donde encontrarás información sumamente interesante. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta entonces.